Bien, muy buenas noches a todos mis hermanos. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad de poder compartir aquello que también he recibido de parte de él, de parte de la iglesia, dar por gracia lo que por gracia he recibido y bueno, me siento muy complacida de estar aquí con ustedes compartiendo el módulo de introducción a la filosofía. Quiero que me comenten si están viendo las diapositivas. Sí, ¿Se se están miran. visualizando las diapositivas? ¿Me están escuchando bien? Ok, Sí, se ven y se escucha perfectamente. ok. Bueno, antes de iniciar, pastor, me encantaría que oráramos primero, antes de dar inicio a la introducción al módulo. Y bueno, le cedo los honores como nuestro pastor. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en esta noche, Padre. Toda la adoración es para ti. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder darnos cita en este lugar una vez más, un lunes más, un momento más, una cita más, Dios, que podamos, Señor, disfrutar de tu presencia primeramente, pero también tener la oportunidad, Dios mío, Padre amado, de aprender, de dar y de recibir del conocimiento que tú nos has dado. Gracias por mi hermana Norma, gracias por cada estudiante, gracias por los que se han ido anexando, Dios, a esta cita. Te pido que los bendigas de igual manera que te glorifiques. Señor, que a todos nos des la capacidad de poder comprender y entender el estudio de esta noche y que también de igual manera, mi hermana, le des la sabiduría, la habilidad y la destreza para poder enseñarnos correctamente. Llénala de ti, de la gloria que en ti hay, de la gracia que tú tienes y de las palabras que tú puedes darnos. En el nombre de Jesús, tu bendición sea sobre ella y tu Espíritu Santo la guíe en todo lo que ha de hacer, Dios. Gracias. Amén y amén. Bendiciones, mi hermana. Listo, pastor. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio al módulo de introducción a la filosofía. Este módulo de introducción a la filosofía es una de las ciencias más significativas porque precisamente es aquella que nos enseña, ¿verdad?, el arte de pensar. Antes de introducir al área del módulo como tal, eh, vamos a estar compartiendo, porque no es solamente yo la que voy a hablar, sino que vamos a estar haciendo un feedback donde ustedes también van a estar aportando sus ideas que son muy valiosas para hacer mucho más nutrido el compartir de este módulo. Sé que muchas ideas ya las tienen, solamente recordarlas y de pronto afianzarlas un poco más y que nos sirven de soporte para nuestro camino en el Evangelio. Cualquier estudiante que esté en la sala me podría decir qué podríamos entender o qué piensan ustedes que significa ser sabios. Un sinónimo o algo que ustedes consideren. La hermana Caritatiana, la hermana Juana, la estoy visualizando por ahí. ¿Qué significa para ustedes ser sabios? Cualquiera. No se preocupe porque no sepa o porque no es la palabra acertada, no, de eso no se trata. Se trata que nudramos, así que tranquilos. Bueno, yo creo que ser sabios es ser como inteligentes o tener una sabiduría humana. Sí, creo que esa es la palabra. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguien más nos quiere aportar? Bueno, es una persona que tiene un tipo de conocimiento de algún tipo de materia. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, quiero decirles que efectivamente todo lo que ustedes han dicho es completamente cierto. Aquí yo les traigo algunos sinónimos de lo que de acuerdo a la filosofía se considera ser sabio. Tal como dijo la hermana, es una persona muy inteligente, son las personas eruditas, es decir, que son muy expertas en un área del conocimiento. También son personas que son muy organizadas, juiciosas y esquemáticas en el estudio de algún área del conocimiento. Esquemático quiere decir que van paso a paso, son muy dedicados.
También son estas personas letradas, es decir, que les gusta cada día más y se inquietan por el saber. Y eso hace que en cierta forma pues tengamos un cierto tipo de conducta, porque eso mismo nos va enseñando muchas normas de comportamiento. Entonces, este modo de la filosofía nos habla en cierta forma de lo que es el saber en sí, pero también nos enseña cómo a través de la historia muchos de los eruditos o muchos de los sabios que han venido a través del proceso, pues nos han dado a conocer lo que es el saber, pero que también nos han influenciado en cierta manera de cómo llevar ese paso a paso cuando yo quiero conocer o adentrarme más en una determinada área. Bien, ¿y por qué de pronto estamos hablando de filosofía? Porque como la filosofía es la ciencia del saber, y fue una de las primeras ciencias, casi puede considerarse como la madre de las ciencias, porque desde el inicio de la creación, desde que empezaron las primeras civilizaciones a nivel de la tierra, pues ya el hombre tenía inquietud de saber el por qué nosotros, pues a partir de ahí empezamos a desarrollar muchas inquietudes y buscar posibles respuestas a las inquietudes que nosotros tenemos. Entonces, es por eso que hoy hablamos de la filosofía en este campo que tiene que ver con nuestra formación cristiana. Bien, es la fuente de toda la ciencia. ¿Por qué? Porque es la ciencia que permitió que muchas veces se preguntara el saber, pero ¿el saber de qué? El saber de todo lo que existe, de cómo existe, para qué existe. Entonces, eso le llevó al hombre a través de la necesidad y cada día desarrollando más procesos en su vida, y he aquí el resultado de lo que actualmente tenemos. Una pregunta muy sencilla, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de cualquier bebé de forma innata? Innata significa algo que nace con nosotros, que es instintivo, o sea, que no se desprende de nosotros, que está allí, que nace con nosotros. Por eso es innato, porque viene desde el origen. ¿Cuál consideran ustedes que sería la necesidad de todo bebé? Aún él nace y va teniendo necesidades. ¿Cuáles serían las necesidades básicas de un bebé? ¿Cuál consideran ustedes que serían esas necesidades? Alimentarse. Alimentarse, correcto. ¿Qué otra necesidad innata tendría el bebé? Ahí va creciendo. ¿Qué más otras necesidades pueden surgir? Él se alimenta, él trata de sobrevivir, él trata de buscar cobijo. Si de pronto está sucio, quiere que lo limpien. Él no está hablando, pero ¿qué pasa? Que en la medida en que se van presentando situaciones en su vida, él busca estrategias para que las personas que estén a su alrededor conozcan que hay necesidades y busca alternativas de solución. Y fíjense que el bebé no habla, el bebé de pronto no articula una frase, pero sí a través de sus actitudes, la misma necesidad le hace enseñar a las otras personas, o le hace comprender, perdón, a las otras personas, de que él necesita que una de sus necesidades sea satisfecha. Bueno, así somos nosotros también en el conocimiento. Cada día el hombre, por necesidad, fue desarrollándose y fue buscando alternativas para él seguir creciendo y adaptándose al medio. Las necesidades nos hacen a nosotros crear estrategias para desenvolvernos en un determinado medio. Por ejemplo, si de pronto estamos aquí en la costa, pero resulta que Dios nos bendijo y dijo, no, definitivamente tú tienes que irte, digamos aquí mismo en Colombia, tienes que emigrar para Bogotá. Bueno, el clima es diferente, la forma de vida es distinta, pero el hecho de la necesidad que en el momento tenemos un nuevo empleo, nuevos ingresos, una nueva forma de vida, hace que el hombre se vaya adaptando a esos nuevos tipos de vida, a esos nuevos medios, o lo que la ciencia llama a ese entorno. Entonces, la filosofía es esa ciencia que nos ayuda a buscar esos métodos, a buscar esas estrategias, a través de que de la inquietud
del porqué de las cosas, de cómo voy a solucionarlo, qué estrategia me voy a idear para yo poderme adaptar y poderme adecuar a eso nuevo que la vida me va presentando. Entonces, desde que estamos en el vientre, ya el niño se acomoda a lo que él nace, que ya está en el medio, entonces él empieza a buscar, porque innatamente siempre tenemos la necesidad de saber. Entonces, aquí les coloco una frase que dice, ¿por qué es un anhelo universal? Universal significa que la filosofía no solamente la hicieron de pronto las civilizaciones antiguas, no solamente la hicieron los griegos, después los romanos, después las civilizaciones occidentales y aún nosotros que somos los contemporáneos. No, todo el tiempo, todo el mundo está buscando siempre qué explicación de las cosas. Siempre estamos inquietos por eso. Entonces, esto es lo que ha hecho que esta área pues sea tan fundamental porque busca ¿qué? El saber. Bien, esta área, y decimos área porque esta es un área que tiene o una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Y el objeto de estudio precisamente es el hombre y su medio. Toda área del conocimiento que tenga objeto de estudio es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque hacia dónde dirigir su parte del conocimiento. Entonces, en este caso, la filosofía es una ciencia. Entonces, para irnos contextualizando, la filosofía es esa área del saber que ha surgido desde que la humanidad surge, que siempre el hombre tiene la inquietud por conocer, que siempre el hombre quiere saber de dónde han venido las cosas, porque incluso más adelante miraremos cómo él buscaba darle explicación siempre y que las mismas necesidades que el hombre va teniendo, que cada día se van apareciendo, hacen que nosotros busquemos alternativas para adaptarnos a los distintos medios y darle una respuesta a eso que se presenta. Quisiera saber si hasta ahí me he hecho entender. Amén. Amén. Ok, bueno, podemos seguir avanzando. Entonces, miren, la filosofía que es, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, la filosofía es el amor por la sabiduría. Y uno de los filósofos desde que empezó la filosofía, desde Tales de Mileto, que se le atribuye que es el primer filósofo como tal, porque tenía ya un objeto para estudiar. Dice que es la ciencia que estudia todas las cosas de una manera que universal. Investiga las causas últimas y también las causas supremas. ¿Eso cómo se puede traducir en nuestro argot cotidiano? Las causas últimas, es decir, lo que origina ese algo que yo quiero saber, ¿dónde está? Esas son las causas últimas. Y esas causas supremas, ¿sí? Dice que es todo lo que nosotros cuando llegamos... de nada malo, solo me da curiosidad. Pastor tiene el micrófono abierto. Cuando llegamos a conocer ese algo. O sea, la causa primera es cuando yo busco saber de ese algo. Pero las causas últimas o las causas supremas son cuando ya yo conozco ese algo. Entonces, la filosofía que busca explicar el porqué. Siempre el hombre buscó explicar el porqué. ¿Sí? Y miren que hay algo aquí importante. Y los cristianos lo buscaban por medio de ¿qué? De la razón. Y los cristianos de ese tiempo, de ese momento. Porque recordemos que cuando aparece la filosofía, desde la etapa antigua, todavía Jesucristo no había llegado a la tierra. Sí, se conocían todas las leyes, estaba la ley mosaica y todas estas cosas, todas las civilizaciones de las que habla la Biblia, y de hecho sucedieron en la historia, porque los que estudiamos la historia conocemos todo eso y sabemos su veracidad, pero todavía Jesucristo a la tierra no había llegado. Entonces, buscar el origen y la explicación de las cosas.
Pero en este momento nos estamos centrando en qué, en esa parte de la filosofía. Por eso nos abrimos el abanico hacia esa parte para no perder el foco de lo que queremos explicar en esta noche. Entonces la filosofía busca explicar, ¿sí? Y aquí dice que uno de los que más se interesaron fueron los griegos. De pronto compartí anteriormente, se dice inicialmente que ella nace en Grecia, pero realmente ya mucho antes de que Grecia existiera, se dieron, como aparece en la Biblia, está el imperio babilónico, está el imperio medo-persa, que fueron uno de los más grandes, los que toman cautivo al pueblo de Israel. Están digamos, en la Mesopotamia, Egipto, todos estos fueron imperios que surgieron, civilizaciones que surgieron antes de que apareciera el imperio griego. Grecia es una ciudad que está ubicada en Europa, pero que su posición es estratégica en la cual los tres continentes que son del antiguo, del viejo mundo, como se llama en historia, que son Asia, África y Europa, él tiene un lugar estratégico y digamos que por este lugar tenían que pasar los que iban de un continente al otro y su ubicación estratégica permitió que fuera aquí donde se centrara el comercio y el por qué se ubicaban o se asentaban muchos grupos humanos y permitió que aquí se desarrollara mucho más. ¿Por qué? Porque era una nación rica, era una nación que tenía mucho auge. Y quiero decirles que en la antigüedad los que se dedicaban a la filosofía no era gente que no tuviese una posición social alta. Era gente que pertenecía, por decir algo, un nombre a la realeza en este momento, y ellos eran los que podían dedicar ese tiempo a qué, a contemplar, a estudiar el universo, a estudiar de dónde surgían las cosas, y tenían su gente que trabajara para ellos y por eso era esta gente la que se dedicaba. Aparte de que no estaban ni las universidades desarrolladas ni todas las áreas se podían estudiar. Más que todo eran ciencias de contemplación, ciencias de qué, de razón, ciencias de entendimiento, porque tampoco todavía la ciencia había aparecido en la Tierra. Todo lo que se daba en ese momento era simplemente observación, simplemente contemplación y simplemente razón, pero que fuéramos a la experimentación todavía no. Entonces, por eso Grecia se dice que es la cuna porque aquí fue donde se pudo desarrollar mucho más esta parte del saber. ¿Por qué? Porque era un paso casi que obligado para muchos de los grupos humanos que en ese momento existieron. Entonces la filosofía le da el origen ¿a qué? A que nosotros tengamos la capacidad de asombrarnos. ¿Hablamos de filosofía solo en la época antigua? No, también podemos hablar en la actualidad porque nuestra capacidad de asombro tiene que seguir cada día, porque yo no supe un área, la estudié y me quedé ahí, no. Cada día pues hay que seguir alimentando. Entonces los griegos tenían esta particularidad. Los griegos buscaban la explicación, los griegos querían saber de dónde venía. Fíjense que inicialmente, cuando queríamos buscar la explicación de algo, le atribuíamos el origen a lo que hubiese, a lo que ellos creían, a lo que ellos determinaban. Y a eso que ellos le buscaban explicación, a eso le llamaban ¿qué? Filosofía. Estaban filosofando porque realmente estaban buscando la explicación de algo. Y eran preguntas que se hacían no solamente por algo particular, sino que iban a lo general. Es decir, que son preguntas que nos podemos hacer en cualquier parte del planeta y siempre vamos a buscarle una explicación lógica a eso que se está dando. Entonces, la filosofía que busca estudiar todas las cosas, pero las busca estudiar ¿de qué? De forma universal, de forma general, de forma que todos los del planeta Tierra pues buscamos siempre saber de dónde proceden algunas cosas, que más adelante pues las estaremos allí compartiendo. Entonces,
Aquí les colocaba un apartecito que también encontramos en el material y dice que hay una gran diferencia entre lo que son ciencias experimentales, las ciencias de la razón y aquellas que van más allá del raciocinio. En el inicio, sobre todo hablando en el tiempo de Grecia, inicialmente, mire que habla aquí de ciencias experimentales. Son las ciencias que se pueden llevar a la praxis. Es decir, que si se da un hecho, yo puedo experimentar y saber que sí, que el resultado es un experimento X. Esas son las ciencias experimentales. Pero también están las ciencias de la razón, es decir, aquellas que nosotros podemos analizar y buscarle explicación lógica a un hecho, pero no lo experimentamos. Y también aquellas que van más allá del raciocinio. En el caso de la filosofía, ellos hablaban de la metafísica, es decir, aquello que va más allá de lo que los sentidos nuestros puedan percibir. Nosotros después vamos a hacer esa analogía con toda esta parte que tiene que ver con la Biblia, por ejemplo, aquellas cosas que van más allá, esa parte espiritual, que una persona con sentido lógico, con sentido humano solamente, pues no va a entender lo que de pronto la Biblia dice, pues hay que hablarle entendido, porque si nosotros le hablamos a personas que no son espirituales, no nos van a entender, ¿no? El hecho de que la Biblia diga que todo lo que existe fue hecho, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, eso no lo van a entender de pronto cualquier persona, pero aquello que sabemos de Cristo, que conocemos la verdad, que estudiamos la Biblia, que tenemos nuestra creencia en ese Dios que para nosotros existe y es el creador de todo cuanto hay, entonces nosotros sí lo vamos a entender. Por eso habla de tres tipos de ciencias, aquellas que son experimentales, aquellas que son de la razón y aquellas que van más allá de la razón. Pero que en aquel tiempo todavía ellos no lo entendían mucho y por eso iban más allá del raciocinio. Entonces ellos hablaban de la metafísica, las ciencias paranormales, lo que ahora llaman ciencias paranormales, las ciencias, no sé, de que se movió esto y se movió aquello. Pero nosotros entendemos que hay un Dios grande y maravilloso que crea todas las cosas y que todo lo que se da, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene una explicación. De lo que no se ve hacia lo que se ve. Bien, hasta ahorita me he hecho entender. Amén. ¿Están escuchando? Amén. Ok, bueno. Entonces, miren, los cristianos resaltan la razón, porque siempre buscaron en su momento establecer diferencias entre la filosofía y la teología. Los cristianos de esa época, aquellos que buscaban explicar. Fíjense, ¿y por qué? Porque miren, antes de que existieran los filósofos realmente y que existieron las civilizaciones, que en América existieron los indígenas, que ellos buscaban la explicación del rayo, buscaban la explicación de la luna, ellos le atribuían dioses a todo el mundo. Es decir, que ellos buscaban darle algo. El hombre siempre tiene una necesidad de creer en algo, de buscar algo. Entonces, desde la antigüedad, él buscaba darle explicación de cualquier cosa. Entonces, él decía que era el dios tal, la diosa luna, la diosa esto, la diosa aquello. Y esto en América. Pero en Europa, que estaban dándose otras civilizaciones y que ellos iban mucho más avanzados que nosotros, porque ni siquiera se había dado el descubrimiento, no sabían que nosotros existíamos. Entonces, el viejo mundo de aquel lado iba 50 años luz de nosotros, pero tanto ellos como acá en América, nuestros indígenas, las civilizaciones, las mayas, el inca, los aztecas, los más desarrollados, también buscaban darle una explicación. Estaban los cultos que ellos hacían al sol, al fuego, a la luna, a todo lo que ellos encontraran. Allá en Grecia también buscaban darle explicación, pero dado que era territorio de influencia de muchas civilizaciones, obviamente lograban avanzar de más grande forma. Todo esto hacia el oriente, hacia la parte oriental, donde se desarrollaron las grandes civilizaciones y el origen de los grandes corrientes filosóficas y por ende las grandes religiones que nosotros conocemos hasta el momento. Bueno, entonces, en ese momento, ¿qué se buscaba? Buscar diferencias entre filosofía y teología.
Ahí me voy a parar un poco y les digo que la historia está dividida por etapas para que podamos entender aquí cuando hablamos de filosofía y teología si todavía Jesucristo hasta el momento no había llegado a la tierra. Bueno, primero teo es la creencia, buscar a un Dios, a cualquier, y la logía, que es el conocimiento de ese algo que vamos a nosotros quererle dar una explicación. Entonces, la historia estuvo dividida en etapas. La primera es la edad antigua, atendiendo a que hubo muchas civilizaciones anteriores a que se diera la antigua, y la antigua está centrada en Grecia. Esa se centró en ¿qué? En el estudio del universo, en el estudio de todo lo que existe, un área que se llama cosmología, el cosmos y todo lo que hay. El hombre, pero explicándolo a partir de todo lo que existe alrededor. Cuando ya Jesucristo llega a la tierra, llega una siguiente etapa, que es la etapa, la Edad Media. La Edad Media ya se termina casi lo que es el Imperio Romano, después del griego viene el romano, cae en decadencia, y aquí ya está Jesucristo, entonces la historia se parte en dos, antes de y después de. Ahí el centro es Dios. Es buscar, todo se lo atribuían a Dios, no había más nada que explicar. La historia lo llama como la etapa de estancamiento porque la ciencia no avanzó nada sobre la tierra, sino que se centraron de pronto la civilización romana a querer someter a los otros a lo que ellos consideraban que era lo que estaba bien, atacar a la iglesia cristiana y a quererse imponer, y ahí hubo un cierto estancamiento. Después viene la etapa moderna, que es donde sí aparece ya la razón, pero aparece la ciencia para ese tiempo. Entonces aquí el centro, ¿quién es? El hombre. Por eso una de las ciencias, que es de las disciplinas que se desarrollan para este tiempo, es la antropología, porque ya es el estudio del hombre como tal, en cuerpo, alma y espíritu. Y esta actual que nosotros tenemos, que es la contemporánea, que es la que estudia los grupos sociales o la sociedad en sí. No la sociología, sino que en este tiempo estudia que los grupos, estudia qué, la sociedad en todo un contexto. Actualmente estamos en la etapa contemporánea. Entonces miremos cómo fueron avanzando. Primero de hablar de una cosmología, centrar el hombre en un cosmos, después hablar de Dios, después hablar del hombre como tal, y ahora hablar de los grupos humanos. En esas 4 etapas se desarrolla, o en esas 4 edades se ha desarrollado la humanidad hasta el momento. Entonces, dice que los cristianos resaltan la razón porque siempre buscaron en su momento establecer diferencia entre lo que era la filosofía y lo que era la teología. No olvidemos nosotros que cuando se dieron estas grandes civilizaciones en las cuales estaba la ley mosaica para ese tiempo, ya estaba sobre la tierra, ya Abraham había esparcido, ya había estado Egipto, ya la humanidad sabía que existía un gran Dios maravilloso, con todo lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ya eso se había desarrollado sobre la tierra. Pero fíjense que empezaron a establecer esa diferencia entre qué era buscarle la explicación a los fenómenos lógicos que se dan. Por ejemplo, por qué se da la lluvia, por qué de pronto por qué se forman las nubes, mirar el telescopio, porque a través del telescopio mirar por qué forman las estrellas ciertas figuras. Eso tiene un fundamento en la Biblia, pero ellos buscaban explicar lógicamente lo que se desarrollaba en ese momento. Y esa parte de que Dios existe, de que Dios siempre ha existido, que Él fue el que creó todo lo que hay y que todo lo que se mueve a lo ancho, a lo profundo, en la altura, en la longitud, todo fue creado por Dios. Sin embargo, se buscaba explicar los procesos, hoy podríamos decir procesos físicos, químicos, de cómo se desarrolla todo esto en el medio ambiente. Entonces, eso siempre se trataba de establecer. Claro, como ya les dije anteriormente, en la antigüedad con el limitante de que no todas las áreas se podían estudiar, no existían las universidades como en la actualidad, no se daba, por ejemplo, el estudio para cualquier persona,
¿Por qué? Porque mucha de la población en ese momento pues estaba subyugada siempre a un imperio, siempre subyugada a alguien más fuerte que sometía al que estaba. Y eso también nosotros lo podemos ver con el pueblo de Israel, de que estaba sometido a algunos grupos cuando desobedecían a Dios y el Señor pues caían en cautiverio, y uno de esas grandes civilizaciones fue precisamente Babilonia. Sin embargo, ellos tenían dioses para explicar, el dios de Baal, el dios de los amonitas. Todos estos dioses buscaban que alabarle y decir gracias a eso pues existe lo que hay. Y aquellos pues tenían su creencia en que Dios que existe, nuestro Dios, el Dios de todo, esos también pues le daban su explicación, y ahí venía la confrontación entre esas dos grandes ideologías. Bien, la primera que habla sobre la razón. ¿Quién es la filosofía? Pero fíjense la palabra importante que nosotros vemos aquí, la revelación. El Señor nos revela a través de su palabra, el Señor nos habla a través de su palabra. Mientras la filosofía trata de buscar la explicación de todo eso que hay, de decir el por qué estas cosas y el para qué en cierta forma, nosotros a través de revelación, a través de su palabra, podemos mirar todo lo que Dios ya hizo de antemano para que nosotros nos enseñoreáramos en ello. Entonces ahí venía esas dos líneas paralelas entre lo que es la filosofía, pero también lo que es la teología. Y aquí podemos entender que desde que existe en la antigüedad, desde que aparece el hombre en la tierra, ya empieza a buscar esas dos líneas de enfoque para dar la explicación a los diferentes fenómenos que se dan. Bien, aquí hay algo que quise resaltar muy importante, y dice que no todos aprendemos de la misma manera. El conocimiento se desarrolla de acuerdo al contexto en que nos desenvolvemos y desarrollamos verdades. ¿Qué significa eso? Que el lugar donde yo me desenvuelva, la forma como yo me forme, la forma como nos formamos, cada uno de nosotros, esa es nuestra verdad. Y los filósofos lo vivieron en mucho tiempo. Un filósofo como fue Platón, él hablaba de el mito de la caverna. Nosotros muchas veces lo que él decía, estaban esos hombres metidos en la caverna y ellos solamente veían ese contexto todo el día. Esa era su verdad. Pero cuando ellos lograron escalar de esa caverna, ellos vieron que la verdad era mucho más amplia. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos solo hacia ciertos procesos, pero resulta que si nosotros buscamos, escudriñamos la escritura, cada día nos adentramos más, vamos a mirar que las verdades están explícitas, solamente que nosotros tenemos que pedir la sabiduría para saberlas entender. Entonces, muchos de esos grupos humanos en ese tiempo exageran sus verdades. Esa era la verdad del indígena, la verdad del romano, porque en eso se centró. Y ahí ellos lograban desarrollarse. Porque hay que tener en cuenta que siempre la fe, por ejemplo, sin el ánimo de caer de pronto en proselitismo de ningún tipo, la fe muchas veces en la antigüedad se utilizó para eso, para someter a los otros grupos humanos, pero a la fe que ellos creían que era. Entonces, siempre es importante saber, buscar, porque la Biblia también lo dice, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cualquier cosa que nos digan, para nosotros es la verdad. Porque como no buscamos, no escudriñamos, no leemos, o de pronto no nos orientamos, lo que ya nos dijeron, ya eso es carta acabada. Pero resulta que pueden haber más verdades que nos pueden ayudar a nosotros a crecer mucho más en ese conocimiento, tal como lo dice la palabra del Señor. Entonces, hay diferentes tipos de conocimientos que nosotros podemos adquirir de acuerdo a lo que nosotros estamos desarrollando. Como amas de casa, nosotras desarrollamos conocimientos supremamente sabios, somos muy sabias, y
los hombres de familia son muy sabios. ¿Por qué? Porque en sus manos están personas, formamos personas que los vamos a ayudar a edificar y que serán en el mañana el fruto de lo que nosotros hemos formado. Y para eso hay que tener buena sabiduría para que vayan por el camino y tratar de orientarles hasta que Dios nos lo permita. Entonces, nosotros vamos desarrollando diferentes tipos. Si ya Dios nos da la oportunidad de estudiar algunas otras cosas, bueno, vamos a buscar un área de conocimiento que sea afín a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros de pronto decimos, Dios me dio estas habilidades, hacia allí lo voy a encaminar. Y hay un conocimiento que ya se puede experimentar mucho más, que es un conocimiento científico en el cual me adentro en un área del conocimiento y empezamos a investigar y vemos que muchos otros están mucho más avanzados buscando que darle explicación. Entonces, el saber se ha dividido o se ha reglamentado de acuerdo a lo que nosotros consideramos como verdad. Pero que nosotros, para poder crecer en esa verdad, para nosotros estar cimentados en esa verdad, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que buscar. Y en este caso, haciendo de pronto esa analogía, el mismo Dios nos habla a través de su palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que buscar, siempre estar inquietos por el saber, siempre buscar más. ¿Para qué? Para podernos edificar y ser nosotros también de edificación para otras personas. Y tal como la Biblia lo dice, para sumar, para multiplicar, para edificar, para plantar y para que esa semilla siga germinando y muchos otros puedan crecer de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado y podamos multiplicar. Entonces, fíjense que la filosofía no está exenta de eso. Ella nos habla también que hay diferentes tipos de conocimiento. Entonces, miren que nos hablan de un conocimiento vulgar. ¿A través de qué? De la observación. Si nos damos cuenta, la mujer tuvo un papel fundamental en esto de que la semilla germina, así como nos habla la palabra, pero resulta que quien realmente descubre o mira cómo una semilla puede germinar, cómo esas semillas que de pronto dejaron hoy, pasaron por un lugar, tiraron, después volvieron porque el medio me obligó a volver y se dio cuenta que germina, ¿quién? La mujer. Papel fundamental, ¿por qué? Porque es la que queda ahí instalada, es la que queda en casa, es la que observa a través de la observación, a través de su quehacer se da cuenta, oye, pero esta semilla que tiramos aquí terminó, sembró, y a ella la historia le atribuye que gracias a la mujer se da el conocimiento de lo que es la agricultura. Entonces, esta siempre ha sido la base de todas las sociedades, la agricultura como actividad principal y primaria. Entonces, ese conocimiento que nosotros tenemos dice que en el quehacer no tiene sustento epistemológico. ¿Qué quiere decir eso en nuestro quehacer? Que observó, que miró, pero no hay un sustento científico, una base epistemológica que diga eso que estás diciendo está cimentado en esto. Les pongo un ejemplo más cotidiano. El albañil, él sabe poner los bloques, él sabe hacer la casa, es hermosa, tiene las medidas, todas las cosas, pero el ingeniero es el que conoce si ese es el terreno apto, si esas son las condiciones ambientales para que esa casa se construya en ese lugar, es el que hace todo el análisis. Entonces, ese conocimiento que él tiene, que no es que sea vulgar porque sea malo, sino que es cotidiano, es del quehacer, es ese conocimiento que yo voy desarrollando y que mi experiencia me va dando. Muchas de nuestras abuelas, muchas de nuestras mamás conocen muchísimo, pero ellas dicen, yo no he ido a ninguna universidad, yo ni siquiera terminé la primaria, pero vaya qué sabiduría han desarrollado y nos quedamos boquiabiertas por lo que enseñan. Entonces, ese conocimiento es vulgar porque hace parte del quehacer cotidiano. La filosofía, fíjense, aquí lo quise